cómo haces que no te importe el qué dirán. Nada de lo que yo hago lo hago por mí. Absolutamente todos tenemos un propósito aquí en la tierra. Constantemente nos pasamos la vida tratando de llenar vacíos con cosas externas y buscamos respuestas en los demás. Pero todo cambia cuando descubres que siempre fuiste perfecto y solo te faltaba encontrar la forma de descubrirlo. No pretendas buscar los cambios por fuera de ti. Tú eres la respuesta que siempre estuviste buscando. Soy Paula Vega y este es nuestro podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hay una pregunta que sé que muchas personas se hacen y que incluso me han hecho a mí personalmente, y es: ¿cómo haces para dejar la pena a un lado y lograr compartir contenido en redes sociales? ¿O cómo haces que no te importe el qué dirán? Estas son preguntas que la verdad yo amo, y de esto es lo que les quiero hablar en este episodio, porque aparentemente la respuesta podría ser algo muy superficial, pero les aseguro que es algo mucho más profundo de lo que se imaginan. Y la respuesta es que nada de lo que yo hago lo hago por mí. ¿Cómo así? Resulta que todo esto está relacionado con el concepto de propósito de vida o propósito superior. Yo ya he hablado de este tema en un par de episodios, pero igualmente quiero mencionárselos. El propósito superior es como esa razón de ser y eso que nos conecta con algo mucho más grande que todos nosotros, que trasciende nuestros objetivos personales y materiales. Y está relacionado con ese deseo de querer aportarle algo al mundo y dejar una huella. Como dirían por ahí, dejar el chuzo mejor que como lo encontramos. Y este propósito puede estar relacionado con cualquier cosa. Puede ser educar, sanar, cuidar el medio ambiente, inspirar a otras personas a que vivan una vida mejor. Literalmente puede ser cualquier cosa, pero que se relacione a dejar el chuzo mejor que como lo encontraste. Esa es más o menos la idea de lo que se trata este concepto, y todos, absolutamente todos, tenemos un propósito aquí en la tierra. Hace aproximadamente 2 años y medio, que yo estaba haciendo la certificación como Health Coach, recuerdo que una de las clases la dio un personaje que yo admiro un montón. Ella se llama Gabby Bernstein. Ella habla de temas de espiritualidad, propósito superior, e incluso tiene libros demasiado interesantes que les recomiendo que se lean. Y hubo unas palabras que yo nunca voy a olvidar que marcaron como un antes y un después en mi vida. Y fueron algo así como: tú le pierdes el miedo a fracasar cuando entiendes que nada de lo que estás haciendo lo estás haciendo por ti. Lo estás haciendo por un propósito superior y por dejar el mundo mejor que como lo encontraste. Y no hay manera de que fracases si tú entiendes por qué y para qué haces lo que haces. Vean, fue gracias a esto que yo tuve como ese impulso de empezar a compartir mensajes por redes sociales y que incluso abrí el podcast. Porque entendí eso, que no se trata de mí. No se trata de si me veo bien o no me veo bien, de si me equivoco, si alguien va a opinar o va a juzgar todo lo que yo estoy diciendo. Se trata del impacto que puedo tener en las personas que están necesitando escuchar algún mensaje en algún momento de sus vidas, y lo peor que puede pasar es que impacte una sola vida, y con una sola vida la verdad es más que suficiente. Cuando entiendes esto, el miedo pierde fuerza. Y no te voy a decir que desaparece, porque el miedo nunca desaparece, pero uno aprende a avanzar con él. Y aquí te quiero mencionar otro tema que me parece súper importante, que está relacionado con esto del miedo, y es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que uno duda de absolutamente todo, de las capacidades que uno tiene, de las habilidades, de los logros, de todo. Y es algo que yo creo que todos en algún punto hemos experimentado. Entonces lo que quiero es mencionarles algunas características que tiene este síndrome del impostor para que ustedes hagan un autoanálisis y descubran si alguna vez lo han experimentado o si lo están experimentando en este momento. La primera es el autosabotaje, que es cuando tú nunca te sientes como a la altura para aceptar las oportunidades que la vida te da, como que nunca te sientes suficiente, siempre piensas que te falta algo más para poder afrontar esas oportunidades. Lo segundo es el perfeccionismo, que es cuando tú sientes que tienes que ser perfecto o hacer las cosas perfectas para que los demás no te vean como un fracasado.
Lo tercero es la comparación, que es cuando tú todo el tiempo piensas que los demás hacen las cosas mejor que tú o que son más merecedores que tú. Y lo cuarto es el miedo al fracaso, que yo creo que esto es lo que más nos ha paralizado a todos en algún momento. Como les dije, es normal si alguno ha sentido o siente algunos de estos síntomas, pero ya que tienes la capacidad de saber qué es lo que te está pasando y reconocer si lo estás o no lo estás sufriendo, entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Te quiero compartir algunas cosas que yo he hecho y que me han funcionado cuando identifico que el síndrome del impostor se está como apoderando de mí. Lo primero es reconocer el problema. Es darme cuenta que estoy sufriendo del síndrome del impostor y aceptarlo sin juzgarme y simplemente pensar que está bien que lo esté sintiendo. Pero después de esto, entonces lo que hago es hacer como una pausa en mi vida para recordarme las cosas buenas que yo tengo y las cosas buenas que he hecho, como esas habilidades, esos talentos y esas capacidades que me han traído hasta donde estoy en este momento. Esto lo que hace es como cambiar la perspectiva a una que sea un poquito más optimista y también como lograr enfocarme en algo más positivo. Lo otro que me parece súper importante es conversarlo con alguien de confianza. ¿Por qué? Porque esto le ayuda a uno a exteriorizar esos pensamientos y esas emociones, a sentirse un poquito más liviano y también porque muchas veces los demás pueden ayudarnos a ver cosas que en su momento nosotros no somos capaces. Y lo último que hago es recordar lo primero que les dije en este episodio, que es que no hay manera de que yo fracase si todo lo que yo estoy haciendo es por un propósito superior. Entonces, cuando me preguntan que cómo logré dejar a un lado la pena y que no me importe todo esto del que dirán, cuando creo algún contenido o comparto algún mensaje, la respuesta siempre va a ser la misma, que nada de lo que hago lo hago por mí. Lo hago porque sé que todos vinimos a contribuir algo a este mundo de alguna manera y esta es mi manera de hacerlo. Entonces, lo que quiero dejarte con este episodio es que si tú sientes que tienes algo por ofrecer al mundo, sea un mensaje, un talento, alguna experiencia, lo que sea, no dudes en hacerlo, no dejes que el miedo o la duda te ganen, ni que el síndrome del impostor se apodere de ti. Piensa en quién puede estar necesitando eso que tú tienes por ofrecer. Porque al final cuando empezamos a actuar con respecto a nuestro propósito superior, nos damos cuenta que deja de tratarse de nosotros mismos y empezamos a ser parte de algo mucho más grande. Entonces lánzate con miedo y todo, que lo peor que puede pasar es que cambies al menos una vida. Y con una vida que cambies es más que suficiente. Lánzate al vacío con la certeza de que hay un paracaídas que nunca te va a fallar. Y ese paracaídas es tu propósito superior. Nos vemos en el próximo episodio.